Ahora sí, profesor Héctor Velázquez Fernández, ¿tú te aprendiste el 60 en 60? El calendario dices, ¿no? El chino. Es correcto. Exactamente. Catedrático de la Panamericana. Hola, Eddie, buenas noches. Mira, hay dos tipos de calendarios para los chinos. Uno que tiene que ver con cuestiones más de horóscopo y astrología, y otro que tiene que ver con cuestiones de cómputo del tiempo. El de 60 por 60 está más relacionado con la astrología. De alguna manera, si la gente estaba esperando que habláramos del horóscopo chino, no vamos a hablar del horóscopo chino, vamos a hablar del calendario chino, que es el que está basado en observaciones astronómicas. El otro no está basado en una serie de símbolos que relacionas con un cómputo muy interesante. Si quieres, un día le dedicamos un programa al horóscopo chino, que es interesante en ese caso. Pero el calendario, estamos hablando de un cómputo del tiempo que tiene más, es de hace 3000 años más o menos. Es un calendario de los más antiguos y que tiene algunas peculiaridades que yo quería comentarte esta noche, que no todos los calendarios tienen, no solamente en la cuestión matemática, sino también en la cuestión social. Es un calendario que en 1500 años más o menos de duración tuvo alrededor de unas 50 o 60 enmiendas importantes. ¿Por qué tantas enmiendas? Porque los chinos pensaban que no se podía calcular a grandes distancias de tiempo cómo iba a estar el espacio, ¿no? Héctor Velázquez Fernández, hablemos más sobre este calendario chino. Te decíamos, Eddie, decíamos hace un momento que el calendario chino tiene más de 3000 años, y entonces es un calendario que es una mezcla de calendario o de cómputo del tiempo lunar y solar. ¿Cuál es la diferencia? Un calendario lunar se basa en meses que siguen a su vez las fases de la luna. La fase de la luna más o menos son 4 fases por mes, y entonces más o menos duran 30 días el mes de la luna. Como unos duran o miden 29 días y otros 30, pues algunas culturas lo que han estado haciendo es añadir un día después de ciertos meses para que todos los meses sean parejitos y entonces todos queden de 30 días, ¿no? Pero eso es añadir o tener una especie de promedio de duración del mes lunar. Eso hacían los chinos. Los chinos también tenían su cómputo lunar, pero también tuvieron la ocurrencia de sincronizarlo con el año solar, porque el año solar rige las estaciones, y las estaciones rigen a su vez las cosechas rigen a su vez éxitos o fracasos culturales o militares, etcétera. Entonces, al momento de sincronizar cuánto dura un año solar, que es cuántos días pasan para que la Tierra dé una vuelta en torno al Sol, ellos creían que era al revés, que el Sol diera una vuelta de un punto determinado a otro punto determinado, que en esto lo medían según las estaciones, o sea, cuánto pasaba para que hubiera de un equinoccio a otro equinoccio, es decir, del día en que la noche y el día duraban igual, eso es equinoccio, hasta la otra vez que durara igual el día y la noche. Entonces eso era el año solar. Cuando quieren empatar año solar con año lunar, los chinos se dan cuenta que el año lunar dura 11 días menos que el año solar. Entonces no es fácil empatarlos, y para eso van añadiendo un mes adicional cada X determinado tiempo al cómputo del año lunar, para que midan más o menos lo mismo. Bueno, pues todo eso, que de alguna manera es parte de los cálculos y observaciones. Lo peculiar que yo quería destacar, Eddie, es que los chinos decidieron hacia el año 1 antes de Cristo más o menos, que las fechas relevantes de su calendario, según las cuales iniciaban este cómputo del tiempo, no iban a depender de un día en especial, como por ejemplo el nacimiento de alguien, o como lo hacen los cristianos, ¿no? El nacimiento de Cristo, como lo hacen el pueblo judío a partir de otros fenómenos, etcétera, sino que lo iban a marcar a partir de cuándo iniciaba y cuándo terminaba una dinastía. Entonces, cuando acababa una dinastía, empezaba otra vez de cero el cómputo, ¿no? Ahí vienes otra vez con cuántos años, en qué año vamos, depende de qué dinastía estés, ¿no? Entonces, eso tenía un brutal control político, porque los gobernantes, cuando diseñaban el calendario, cómo iban a estar, en qué mes vamos, y cuántos meses van, y cuántos meses faltan para el año, etcétera, ese cómputo el gobernante no lo compartía a la población. Es un calendario que no conocía la población, y entonces era una cuestión de control político. Había una oficina que le daba el calendario a la población, pero con menos datos que al gobernante, y entonces eso implicaba que él pudiera controlar el tiempo de la población, ¿no? Él era el único que sabía exactamente el cómputo, y a los de media clase o clase media alta, como los del IFE, ¿no? Exactamente, ¿no? Es impresionante, o sea, te da los datos que ellos deciden que deben darte, ¿no? Y entonces la gente, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué día estamos? Que nos diga el gobernante en qué mes
mes estamos, ¿no? Era, como decía antes, ¿no? Que decían que preguntaban en México, ¿qué hora es? Y decían, la que usted quiera, señor presidente, ¿no? Sí, bueno, entre el IFE y el IFAI la lleva, ¿no? Exactamente. No, transparencia muy poco, ¿no? Entonces, eso implicó que después se cambiara ya hacia 1600 por influencia de los jesuitas y se cambió el calendario chino, ya con observaciones directas y exactas, con mejores instrumentos, y ya cambió a un cómputo muy semejante al que tenemos hoy en día, en el caso del calendario chino, ¿no? ¿Podrías enseñarnos a leer el calendario chino? Sí, vamos, si quieres, dedicamos al horóscopo y ya dedicamos del 60-60, ¿no? Órale, vamos a coordinarlo. Perfecto. ¿Cómo te seguimos? En Twitter, Eddie, con @Héctor Belfer. Héctor Belfer en Twitter, yo soy Eddie Warman. Hoy, si hay alcoholímetro, hoy tome poco, hoy no fume. Noticias e informe vial.